Haribol, vamos a empezar. Mañana tendrán desde que nos ya lo que Chaitanya Manovistam Staptam Vinatarasandu Pakaramshanam Pancha Kapataluscha Kripa Sandhya Patanam Pavanam Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Bueno, vamos a aprovechar de grabar algunas cosas sobre la vida de Jesús. Despertó bastante interés el asunto de su aparición y las diferentes versiones que hay. Obviamente, esto no pretende competir con las diferentes interpretaciones, pero sí darnos algunas ideas adicionales de cómo él ha estado influido por el conocimiento de otros maestros y su experiencia. Una de las cosas que ha llamado la atención a algunos investigadores, y en esto se han destacado los alemanes como Andreas Faber-Kaiser y también Holger Kersten. Por ejemplo, uno de los versos de la Biblia dice, esto está en el Evangelio de Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que está vivo? Y algunos datos que da Kaiser son estos. Jesús fue crucificado un viernes hacia el mediodía. Antes de caer la noche, fue bajado de la cruz y depositado su cuerpo en la gruta funeraria de José de Arimatea. José de Arimatea era un judío, pero que había simpatizado con Jesús y con sus seguidores, ¿no? A diferencia de los fariseos y otros, cuya entrada fue taponada con una roca. El domingo siguiente, el cuerpo de Jesús había desaparecido inexplicablemente del interior de la gruta, y se había cumplido una profecía, que había resucitado entre los muertos. Tras una breve estancia en la tierra, durante la cual sus discípulos entraron en contacto con él, Jesús ascendió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Este es un dogma de fe para la religión cristiana, pero por otra parte, en la capital de Kashmir, en la ciudad de Srinagar, hay un sector que se llama Kangar, donde está enterrado el cuerpo de Jesús, en una cripta conocida con el nombre de Rosabal. No hay datos históricos que avalen una muerte de Jesús en el Medio Oriente, pero sí hay registros más bien de su estadía tanto al principio, de los 12 a los 30 años, como estudiante, Jagannath Puri y otros lugares de la India, como en Kashmir, que está al norte de la India, donde se encuentra esta tumba de Jesús, que es conocido como Isha en idioma sánscrito, y de ahí proviene el nombre de Jesús. Isha, ¿no? Algunos dicen Jesus, Joshua, pero es Isha en sánscrito, porque el nombre de él era Emmanuel, nombre hebreo, pero en la tradición antigua de los Vedas, en la India, cuando una persona es iniciada le dan otro nombre, y es un nombre vinculado a Dios, a Krishna. Entonces ese nombre fue Isha, y ese mismo nombre se encuentra en el Corán. Mahoma hace referencia a Jesús como Isha, reconociendo este hecho.
Entonces, así, de forma similar, se encuentran algunos otros registros y datos, ¿no? Eh, Se debe entender que como él estaba siendo perseguido, ah, entonces después de haber sido condenado por los propios fariseos, entonces, y de este periplo, entonces él nuevamente habría ido a la India y los registros que hay sobre esto son fundamentalmente de Notovich. Notovich es un investigador ruso que es citado también por Holger Kersten. Holger Kersten resume un poco algunas de las cosas que él encontró, porque además de investigador, es un teólogo originalmente entrenado en la iglesia cristiana, pero cuya visión de las cosas se transformó a partir de un viaje a los Himalayas. En su introducción, él dice: el avance triunfal de la ciencia y la técnica ha estado acompañado por la constante secularización de nuestro mundo y el consecuente retroceso de la religión. La glorificación al racionalismo y la pretensión de hacer explicables todas las áreas de la existencia humana tienen como consecuencia lógica la pérdida de la trascendencia, de la religiosidad, de la emotividad y finalmente de la humanidad. No en última instancia la división entre religión y ciencia, entre fe y saber, se halla también en la conducta de la propia Iglesia. Para no perder su influencia en las áreas terrenales, imponía la admisión de sus verdades más de aquellos campos en los cuales es incompetente. Entonces, este debate que se dio en el occidente, y no hay que olvidar que en el oriente no, especialmente en la India, esa separación no existe. En realidad los mismos brahmanes estudian tanto la ciencia material como la ciencia espiritual. Es una clase de personas que son personas sabias. Obviamente cuanto más sabios son, se adentran más en el conocimiento de lo trascendental. Entonces por eso van los brahmanes llevando su vida por etapas. Entonces, mientras más actividad hay en el mundo material, en la etapa intermedia de la vida, también es más necesario el conocimiento material para la subsistencia, etcétera. Pero también a medida que la vida avanza, uno tiene que volver a recapitular la vida espiritual, que es en la que se hace énfasis en la cultura védica al principio de la vida. Entonces, uno empieza estudiando la vida espiritual desde niño, eso se llama la etapa de Brahmacharya, desde los 5 años en adelante, y eso también está respaldado por el propio Platón, que habla de que los verdaderos aristócratas se educan en estos lugares que son los ashrams, y después cuando entran a la vida familiar, entonces tienen un periodo de unos 25 años de su vida donde se dedican a, digamos, estar en contacto intenso con el mundo material, y donde los conocimientos materiales son más necesarios, pero después vuelve a recuperar la importancia del conocimiento espiritual. Ahora, obviamente, a medida que se ha ido perdiendo este conocimiento, también ha ido perdiendo relevancia el rol eh, de las iglesias, especialmente cristianas, en relación a esto, ¿no? Por eso, ya cuando llegó, por ejemplo, Swami Prabhupada,
él estaba sorprendido de ver que las iglesias estaban vacías. Si uno va a la India, todos los templos están llenos. En la India los templos están llenos de gente desde las 4 de la mañana, ¿sí? A pesar de que hay muchos templos. Entonces, eh, es una parte muy activa en la vida diaria de las personas, ¿sí? En el mundo occidental, las iglesias solamente se activan ciertas épocas, como ahora, por ejemplo, Navidad, ¿no? Pero el resto del año están prácticamente vacías y lo que se hace en las iglesias es un acto litúrgico, pero prácticamente ya no hay gente entrenándose, ¿no? En monasterios, que eso todavía está vivo en la India especialmente. Bueno, y ahora también a partir de la expansión del movimiento Hare Krishna en muchos lugares del mundo y especialmente en Rusia, donde Rusia ha recuperado un poco de su espiritualidad precisamente gracias a la misión de los discípulos de Srila Prabhupada, como Ananta Shanti. Pero bueno, otras de las reflexiones de Holger Kersten es de que diferente a lo que se puede creer, han empezado a manipular mucho la información de Jesús, ¿no? Aquí dice Jesús es administrado, incorporado, planificado y registrado en los libros de contabilidad. Donde quiera que desaparezca la auténtica y viviente fe y se reemplace por una mezquina creencia racional, también se desvanece el amor al prójimo y la tolerancia exigidas por Jesús para dejar lugar a la terquedad y al fanatismo. La lucha por la supuesta fe verdadera ha dejado sus huellas de desgracia, violencia y derramamiento de sangre en el camino de las iglesias. Esta lucha continúa desde los días de los apóstoles hasta el día de hoy y en la actualidad es el peor obstáculo en el camino de la reconciliación, incluso entre las diferentes confesiones cristianas. El teólogo protestante Heinz Sand describe en uno de sus libros: he sufrido un profundo trauma en mi oficio de teólogo. Me siento humillado, mortificado, ofendido y deshonrado, no por los ateos que niegan la existencia de Dios, ni por los que se burlan o dudan. Ellos fueron, aunque ateos generalmente muy humanos, sino por los creyentes, por aquellos que son pura doctrina e imaginan por eso ver a Dios, y por sus protectores eclesiásticos. Me lesionaron en aquel punto que es el más profundo de mi alma, por el cual, y no obstante mi melancolía, sigo viviendo mi fe en Dios. Entonces, esta es una cosa muy compleja. Es no solamente cómo se van creando diferentes facciones, sino facciones fanáticas que compiten entre sí, incluso dentro de un mismo cuerpo de enseñanzas teológicas. Esto es muy visible en el cristianismo, pero también es visible en otras prácticas religiosas. Entre los musulmanes, bueno, quizás no hay tantas divisiones, pero los sunís y los chiitas están siempre en conflicto y se pelean a morir, ¿no? El conflicto que ellos tienen es sobre cuál sería la sucesión discipular después de Mahoma. Si es una sucesión de sangre o es una sucesión de conocimiento, y eso divide a los chiitas de los suníes. Pero dentro de la tradición cristiana, la división es todavía mayor. Por ejemplo, en Bolivia creo que hay como 600 agrupaciones diferentes cristianas, solo en Bolivia. Eso quiere decir que las interpretaciones que se dan son varias. Ahora, en el judaísmo, que es, digamos, más antiguo que el cristianismo y que el islamismo, y que es como la raíz a todas estas llamas religiones abrámicas, hay también divisiones, pero no son muchas divisiones. Básicamente se dividen en judíos ortodoxos,
que pertenecen sí a diferentes ramas, y los judíos, digamos, comunes, que son los más conocidos, que se dedican a los negocios, a la política y todo, ¿no? Los judíos ortodoxos en realidad tienen posiciones muy radicales, incluso en contra de Israel. O sea, mucha gente piensa que Israel es el Estado judío por excelencia, pero en Israel los que, uno de los que tienen más problemas son los verdaderos judíos, los judíos ortodoxos, que cada vez son más arrinconados por, digamos, los judíos materialistas. Varias de las prácticas de los judíos ortodoxos solamente se las permite en ciertos barrios o en ciertos entornos. Y, por ejemplo, los judíos ortodoxos ah, no creen en la necesidad del Estado de Israel. Ya, ellos han estado protestando de que ese territorio es palestino. Ellos no necesitan tener un territorio como Israel, ¿no? Porque son trascendentales. Entonces, en realidad tienen posiciones muy avanzadas. Pero bueno, ese es un poco el panorama general, y ese panorama ha llevado a la creación de un personaje en la figura de Jesús que no necesariamente está vinculado con, digamos, el Jesús histórico o el Maestro Jesús en su sentido estricto, ¿no? Incluso estas fiestas, por ejemplo, Navidad, no son fiestas cristianas, ¿no? Son fiestas que existían mucho antes, vinculados con la adoración del dios del sol, ¿no? Que se celebra el 25 de diciembre, y también con otras fiestas eh, que no tienen en realidad nada que ver con Jesús, que se celebraban mucho antes. Pero estas fiestas eran muy populares y los romanos decidieron entonces trasladar el nacimiento de Jesús para que coincida con estas fiestas, que eran fiestas muy pobladas, ¿no? Eso hace que no haya una coincidencia ni siquiera en el calendario. Sí, hay más o menos una variación de 6 años entre la Navidad que supuestamente observamos y la Navidad real. Incluso varían los meses, ¿no? Habría como, además de esos 6 años de diferencia, habrían como 4 meses de diferencia en relación al la verdadera celebración de la aparición de Jesús. Pero bueno, todo esto ya se ha fusionado, y si es que se lo presenta a alguien, se podrían hasta enojar. Entonces no son temas obviamente discutibles en asambleas extensas, y menos con personas, digamos, que son fanáticas. Pero al margen de toda esta manipulación, digamos, de la figura de Jesús, lo más importante de este gran mensaje son los fragmentos de sus propias enseñanzas, que están muy en línea con la tradición de los Vedas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en una de las introducciones de la vida de Jesús, encontrados en escritos originales de Notovich, de este investigador ruso, que es el primero que encontró los rollos del Mar Muerto, dice así: tras una corta introducción se delinea sucintamente la más temprana historia del pueblo de Israel y la vida de Moisés. Después se explica cómo el Espíritu Eterno decide adquirir figura humana para demostrar con su ejemplo cómo se puede lograr la pureza ética y poder separar el alma de su tosca envoltura. Y que esto es clave, ¿no? El alma y el cuerpo son dos cosas diferentes.
para que ella pueda alcanzar la impecabilidad imprescindible para entrar al reino de los cielos, el cual es inmutable y en el cual reina la dicha eterna. Entonces, eso está perfectamente en línea con lo que se enseña en los Vedas. Así nace en el lejano Israel un niño divino al que le dan el nombre de Isha. Entonces, este nombre en realidad le dieron después de su viaje. Como hemos dicho al principio, él se llamaba Emmanuel. Y aquí dice que cuando estaba cumpliendo 14 años, es que él llega a la región del Sind y se afinca entre los arios, ¿sí? O sea, es Aryavarta, que hoy se llama India, en buena parte, y dice la tierra amada por Dios, con la intención de perfeccionarse y estudiar las leyes divinas. Y pasa por este país de los 5 ríos. Bueno, son 7 los ríos más famosos, que son, ¿cuáles son los 7 ríos más famosos en la India? Que son Ganga, Gangecha, Yamuna Chaiva, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri, Chalesmin, Sanidin. El Ganga, el Yamuna, el Narmada, Gangecha, Yamuna Chaiva, el Godavari, el Sarasvati, Narmada, el Sindhu y el Kaveri. Y aquí se describe que después de pasar por el Sind, él entonces sigue viaje hasta Jagannath Puri. ¿Sí? Entonces, cuando se está viniendo desde el Medio Oriente, se atraviesa, entra a Aryavarta, pasando por lo que hoy es Pakistán, y eso es el lado oeste de la India moderna. Entonces va hasta el lado este, donde está la bahía de Bengal, ahí está Jagannath Puri, está justamente al otro lado de la India, en el otro océano. Y dice también lo siguiente, donde los blancos sacerdotes brahmanes le brindaron una espontánea recepción. Allí aprende Isha a leer los Vedas y a interpretarlos. Y entonces es ahí donde él tiene un problema ahí porque él empezaba a enseñar esto a los Shudras. Entonces en ese tiempo los brahmanes no enseñaban a los Shudras. Y por esa razón se enojaron con él, los brahmanes. Fue expulsado del templo de Jagannath. Incluso hoy en día, si ustedes van a Jagannath Puri, a los que no son hindúes no los dejan entrar al templo. Y entonces aquí dice, con esto atrae el aire de los brahmanes, los que se sentían atacados en su posición predominante y amenazados en su poder. Y que después de 6 años fue expulsado. Entonces tenemos que entender que si llegó más o menos al Sind a los 14 años, más o menos a los 20 años, entonces continuó su viaje por Benares y son textos que se encuentran que relatan su presencia en diferentes sitios, ¿no? Y finalmente, Isha llega hasta los Himalayas y cerca a Nepal. Entonces, claro, ya en el norte está Kashmir. Kashmir está en las faldas del Himalaya, ¿no? Y también hay algunos datos que se dan sobre él en Persia. Persia también está al oeste de la India y normalmente se pasa por Persia antes de llegar a la India. Bueno, ahora se llama Irán. Y Persia antiguamente también era un estado védico, ¿no? De hecho, el sánscrito se divide en dos. El sánscrito que se llama el indo-iranio, ¿no? Que es
llamado persa, es un derivado sánscrito, y después está el indo-ario, que son las lenguas derivadas del sánscrito que se hablan en la India, ¿no? Que es Aryabhata, que es el nombre propio. Y aquí se describen algunos escritos que él mismo habría escrito. Dice: el día de mi nacimiento vi los muros de Jerusalén y escuché sollozar a mis hermanos esclavizados y lamentarse a mis hermanas que viven entre paganos. Y mi alma se desconsolaba dolorosamente cuando oía que mis hermanos habían olvidado al verdadero Dios. De niño abandoné la casa paterna para permanecer entre otros pueblos. Algunos de estos escritos están, por ejemplo, en Ladakh, en los monasterios de los lamas tibetanos. Por ejemplo, el monasterio Emis, ¿no? Y están reproducidos en el idioma tibetano. Claro, justamente hoy día salió un artículo en un periódico de Bolivia que se llama Página 7, donde, bueno, un físico que conozco es un italiano, Francesco Zarati, que alguna vez fue ministro de Energía, publica algo sobre los evangelios apócrifos, ¿no? Claro que les resta valor, porque imagínense un italiano hablar mal de Roma, no sería muy bien visto. Pero, de todas maneras, ya en esos círculos aceptan estos escritos que se llaman apócrifos, entre los que se encuentran algunos de los rollos del Mar Muerto. En realidad, apócrifo no quiere decir falso, quiere decir solamente escondido, ¿no? Pero se ha dado más importancia a aquellos textos que respaldan la visión oficial de la Iglesia, ¿no? Y el propio Lucas, si uno lee así más detalladamente los evangelios con esta comprensión, puede encontrar que incluso en la Biblia actual, por ejemplo, eh, y es Lucas el que hace más énfasis en esto. En el capítulo 2, versículo 52, dice: y Jesús aumentó en sabiduría y edad y bendición en Dios y los hombres. Entonces, eh, como hay todo un vacío desde los 12 hasta los 30 años, claro, llega a los 14 años aparentemente a la India, entonces estuvo 2 años viajando desde Israel, ¿no? Pasando por Persia, por Irak, seguramente por Bagdad y todos estos lugares hasta llegar a la India, ¿no? Que seguramente fue caminando. Y Notovich entonces publica en Estados Unidos varios de estos escritos que se llama el Evangelio Acuario de Jesús el Cristo, ¿no? Y ponen solamente como la vida del santo Isha y atribuyen estos escritos, bueno, traducidos por un señor Dowling, que era hijo de un predicador escocés. Entonces, hay cosas muy interesantes, pero fundamentalmente que el mensaje de Jesús, la enseñanza de Jesús es la misma enseñanza de los Vedas. Entonces, se podría decir que en su forma pura, la enseñanza de Jesús es en el contexto judío, contenido de los Vedas, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los registros históricos de su paso por la India se encuentran en un príncipe de Orissa. Y
también estos escritos están ahí cerca de Jagannath Puri. O sea, Jagannath Puri es una ciudad que está dentro del estado de Orissa. Hay otros investigadores, y especialmente son los alemanes los que se han interesado en esto, ¿no? Claro, porque justamente había esta idea de que los alemanes son arios, ¿no? Claro, algunos consideraban esto como una cosa racial, como en el tiempo de Hitler. Y no fue el propio Hitler, sino otros que hablaron de la raza aria, pero sabemos nosotros que los arios son una cultura. Pero obviamente también aquí se habla de los brahmanes de tez clara, o sea, fundamentalmente eh, no tenían la tez muy oscura como tienen los dravidianos que viven más al sur, ¿no? Ahora aquí, entonces, otro teólogo, Albert Schweitzer, que era además médico, habla de más de 70,000 monografías que hablan sobre él, ¿no? Es decir, hay un gran material para estudiar. Pero también los propios romanos, porque si ustedes recuerdan, claro, cuando aparece Jesús, los romanos era el imperio más grande en el mundo y ellos estaban gobernando. Y los propios romanos han escrito algunos registros, entre ellos Tácito, ¿no? Menciona a un Cristo que fue crucificado durante la prefectura de Pilato, ¿no? Y cuando estaba de emperador Tiberio, ¿no? Y el escrito de él fue hecho alrededor del año 117, o sea, después de la crucifixión de Jesús, o sea, entre los mismos anales de registros romanos. También otros que mencionan a los seguidores de Jesús son Suetonio, entre el año 65 y 135, y también el Plinio el Joven, entre el año 61 y 114. También el año 93, un historiador judío, Flavio Josefo, publica una obra que se llama Antigüedades Judías, donde se habla de Juan el Bautista, se habla de Herodes, también se habla de Pilato. Y hay otro libro que se llama Testimonium Flavianum. Así que bueno, hay también otros sabios que eran de la misma época y que a veces comparaban sus ideas con las de Jesús. Por ejemplo, Filón de Alejandría, que era coetáneo de Jesús, ¿no? Nacido en Egipto. Ahora, algunos también eran enemigos de Jesús, ¿no? También de la misma época, como uno que se llamaba Celso. Es raro que hoy día la gente se llame Celso, porque era enemigo. Entonces, un famoso teólogo, Orígenes, que era vegetariano, eh, refutó a este Celso. Y hay todo un proceso que se llama Orígenes contra Celso. Entonces, bueno, hay estas fuentes muy interesantes y además verificables de esta historia, digamos, documentada de la vida de Jesús, que soportan y respaldan todo uh, este periplo de Jesús por el Oriente y especialmente su vida en la India.
Ahora, esta figura de Pablo, ustedes saben, Pablo es como un famoso seguidor de Jesús, pero en realidad Pablo nunca, a pesar de que es como el teólogo más citado, incluso San Pablo son las editoriales cristianas hoy en día, Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, inicialmente era un perseguidor de los cristianos, ¿no? Pero se dice que se convirtió, aunque se convirtió después de la aparente muerte de Jesús. En realidad él no llegó a conocer a Jesús. Sí llegó a conocer a los discípulos, pero era él como un enemigo de Pablo. En realidad se cuenta también en estos libros que entre los dos tenían muchas diferencias. Y esa es una de las grandes divisiones de la iglesia cristiana en sus orígenes. Pablo versus Pedro. Bueno, Pedro era discípulo de Jesús y de hecho Jesús le había dado ese nombre a Simón, ¿no? Así él siguió la tradición de la antigua India de cambiar el nombre a sus discípulos. Le dio este nombre de Pedro, que quiere decir piedra, para edificar su iglesia en base a este Pedro. Y la gran diferencia que había entre las visiones de Pedro y de Pablo es que según Pedro, la práctica espiritual es el servicio, ¿sí? Y eso también está muy en línea con nuestras enseñanzas. En cambio, Pablo hace más énfasis en la fe, no tanto en el servicio, porque él en realidad no tuvo esa asociación. Ese es un punto importante. Cuando alguien conoce la conciencia de Krishna, uno sabe que una parte crítica es el servicio. Entonces, por ejemplo, los que no han tenido oportunidad de practicar el servicio devocional, difícilmente saben a qué se refiere, ¿no? Pero bueno, todos estos temas eh, merecen ser entendidos a cabalidad para comprender bien cómo es que encaja Jesús, el cristianismo, dentro del conocimiento de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, obviamente también los grandes acharyas, incluyendo acharyas como Thakur Bhaktivinoda, el propio Sridhar Maharaj, Srila Prabhupada, reconocen y honran, ¿no?, a Jesús, sus enseñanzas y también a los seguidores. Así que no crean que este análisis que estamos haciendo de historiográfico tiene algo que criticar, al contrario, nosotros pues somos apenas sirvientes y eso es conocido como un gurú. Eso, entonces, con eso queríamos complementar un poco lo que habíamos leído el día de ayer, que eran los evangelios de salud de San Juan, algunos de los capítulos traducidos por Bordeaux, del arameo. Y claro, hay textos enteros. Sí, justamente estoy extrañando, creo que alguien sea aficionado del libro original de Holger Kersten, pero bueno, hay una fotocopia traducida aquí. Siempre cuando vengan a Cochabamba, cuando gusten, tenemos una bonita biblioteca. Y a los que les gusta leer, pueden aprovechar. Ok, entonces no sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Por si acaso, este Holger Kersten eh, viajó a la India justamente en la época que Prabhupada estaba expandiendo su movimiento, ¿no? Así que en realidad parte de la motivación del viaje de Holger Kersten ha sido los Hare Krishna. Ya, entonces quedamos ahí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Adelante. Porque dicen que los restos de Jesús están en Cachemira. Sí, están ahí. Sí.
Está ahí su tumba y está al lado de la tumba de María Magdalena. O sea, lo que dicen que están en Jerusalén. No, en realidad no hay, porque cuando aquí mismo en la propia Biblia dice que cuando entraron ahí no estaba el cuerpo. ¿Cierto? O sea, en la misma Biblia dice que no estaba ahí el cuerpo. Entonces, la Biblia, bueno, que es una colección de como 50 libros, reconoce que no estaba ahí el cuerpo. Pues claro, es perfectamente compatible con que incluso aceptando la resurrección y dónde se fue después de resucitar. Claro, no iba a ir a entregarse a los romanos, no decir, miren, en realidad no pasó nada conmigo, entonces él se fue. Claro, apareció brevemente ante, se dice, ¿no? Ante sus discípulos, incluso no creían y les invitó a que vean la herida que tenía al costado. Entonces, obviamente, él estaba ahí, incluso con ese cuerpo, porque si no, no podrían haber tocado la herida. ¿Qué tan cierto es eso? Perdón, lo que dicen los mormones que vino acá a América también? ¿Quién sabe? Bueno, podría ser, porque, por ejemplo, María, su madre, ya fue a Francia, ¿no? Se la adora en Francia. En realidad, la iglesia famosa de Notre Dame, de Nuestra Señora de París, es una iglesia en honor a María. Y el apóstol Santiago fue hasta España. Y de hecho, cada año hay una peregrinación, ¿no? Santiago de Compostela, que eso está en Galicia, al extremo, cerca del Atlántico. Entonces, que fueron por diversas partes del mundo, eso fue ordenado por Jesús, que vayan, ¿no? A predicar a todas partes. Entonces, si los mormones aseguran que estuvo en América, es probable. Se han encontrado enseñanzas de él. Bueno, habría que ver. Incluso si no hubiera sido el propio Jesús, seguramente algunos de sus discípulos podría haber llegado, ¿no? Aquí está el Prabhu. Kapila debe estar haciendo estas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Hay devotos del Señor. Vamos a quedar ahí. Shiguru Goranga Gandharvika Giridhara Yuki Jai, Jai Nitalila Prasthesh Bhakti Pramod Puri Goswami Ki Jai, Nitalila Prasthesh Bhakti Rakshak Sridharadev Goswami Ki Jai, Nitalila Prasthesh Bhakti Andasana Prabhupada Ki Jai, Nitalila Prasthesh Bhakti Antanarayan Goswami Ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Karvetulanda Charya Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Prabhupada Prabhu Ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Vibuddhavadayan Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Shri Jai Pataka Samad Ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Sant Sarasvati Thakur Prabhupada Ki Jai, Nityalila Prabhupada Shri Gaura Kishora Das Swaji Maharaj Ki Jai, Shri Satchidananda Bhakti Thakur Ki Jai, Vaishnava Sarvama Jagannatha Swaji Maharaj Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai, Prem Sikot Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakti Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Ki Jai, Matrikam Ki Jai, Jagannath Puri Ki Jai, Navadivdam Ki Jai, Gangami Ki Jai, Manami Ki Jai, Tulsimarani Ki Jai, Bhakti Ki Jai, Harinama Sankirtana Ki Jai, Taigo, Premanandi Hari Hari Bo, todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las Shri Shri Guru Varanta, Jai Shri Shri Guru. Jai Hare Krishna, feliz Navidad a todos, gracias por conectarse. Haribol, Antonio, Hare Krishna. Feliz Navidad, Prabhu. Gracias a todos. Feliz Navidad. Hola, ahí está también Prabhupada, Jangi, Kalinda. Jai Dandavats, Pranam, reverencias, Vanchakal, Hare Krishna, feliz Navidad a todos. Jai Baba, Haribolo.
Muchas gracias, Jai Sri Radhe. Jai Radhe Radhe. Hare Krishna, muchas gracias. Jai Radhe. Haribol, Prabhu, muchas gracias. La clase estuvo muy linda. Ah, ese es. Haribol. Por eso mi Ya voz está conocida. Govinda Mohini. Ah, ahí está la otra Son las 10. Govinda. Haribol. Vuelo, vuelo. Jai Ho. Radhe Radhe. Jai Hare Krishna. Gracias a todos. Y saludos aquí del Prabhu Kapila de Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna. Jai Ho.